Bienvenidos a Paradigma, un nuevo orden. El término cristianismo procede del griego Christos, traducido a la palabra hebrea para Mesías o ungido. Dicho título fue concedido a Jesús de manos de lo que comenzó siendo una secta judía, que creía que era el Mesías, el Salvador profetizado en las Escrituras, el Hijo de Dios hecho hombre. Para los cristianos, la venida de Jesús a la tierra supone el establecimiento de una nueva alianza, testamento con Dios, tras la alabanza del Antiguo Testamento entre Dios y el pueblo judío. Los fundamentos del cristianismo encuentran su base en la vida y en la enseñanza de Jesús, tal y como las registraron algunos de sus discípulos a lo largo del siglo I después de Cristo. En los evangelios, término que significa buena nueva, y en las epístolas del Nuevo Testamento. La historia de la crucifixión, así como de la resurrección y ascensión de Jesús, es de enorme importancia para los cristianos. La creencia central del cristianismo es que Jesús padeció, murió y fue sepultado. Resucitó entre los muertos para salvar a quienes creen en Él, y más tarde ascendió a los cielos para gobernar junto al Padre. En esta creencia se encuentra a la vez implícita lo que en tanto que Hijo de Dios, Jesús es Dios, encarnado humano y divino al mismo tiempo, y no en un mero profeta. Esta convicción llevaría al concepto de la Santísima Trinidad, la idea de un único Dios que existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La vida y el magisterio de Jesús inspiran asimismo los rituales del culto cristiano, lo más importante de los cuales son los 7 sacramentos, y entre ellos el bautismo y la Eucaristía, la comunión con el pan y el vino según la instrucción de Jesús durante la última cena. Los otros son la confirmación, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, el matrimonio. Sin embargo, no todas las confesiones cristianas la aceptan en su totalidad. Desde su inicio en la Judea romana hasta su estatus actual como la religión con más fieles en todo el mundo, el cristianismo ha moderado la cultura de gran parte de la civilización occidental. Los primeros cristianos fueron perseguidos tanto por las autoridades judías como por el Imperio Romano, y muchos de ellos murieron ejecutados. Sin embargo, la fe consiguió sobrevivir al amparo de la iglesia primitiva. Más tarde, la tolerancia de las autoridades romanas fue progresivamente en aumento, y en el año 380, después que el Concilio de Nicea acordara un credo cristiano universal, el Imperio Romano no adoptó finalmente el cristianismo como religión oficial. A partir de entonces, el cristianismo se convirtió en una poderosa fuerza en la vida política y cultural de Europa y Oriente Medio. Su influencia se extendió rápidamente y dio lugar a los pensadores como San Agustín, que se convirtió al cristiano e incorporó ideas de la filosofía griega a la doctrina cristiana. Con el declive de la caída del Imperio Romano, el poder en Europa recayó en los papas, a quienes se consideraban sucesores naturales de los apóstoles. En el siglo XI, una escisión provocada por decisiones en relación con la autoridad papal dividió a la cristianidad en dos ramas separadas: la Iglesia Occidental, que la conocemos como la católica, y la Iglesia Oriental, que la conocemos como la ortodoxa. A partir del siglo VIII, el cristianismo tuvo que enfrentarse además al desafío del Imperio Islámico, y durante el siglo XII y XIII emprendió una serie de cruzadas con objeto de reconquistar a Jerusalén, entonces en manos musulmanas. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica mantuvo su poderosa influencia en Europa, y su doctrina dominó tanto el aprendizaje como la cultura. Muchas ideas filosóficas y científicas se veían con recelo, e incluso el gran santo Tomás de Aquino no vio condenada en un principio su aplicación de la filosofía aristotélica y a la teología cristiana. Tan solo siglos después de su muerte, su magisterio fue adoptado como la doctrina oficial de la Iglesia. En los siglos XIV y XV, el Renacimiento supuso un nuevo desafío a la autoridad de la Iglesia, bajo la forma del humanismo y del inicio de una era de oro científica. El renovado interés por la cultura clásica fue objeto de las críticas de la Iglesia Católica, y en el 1517 las 95 tesis de Martín Lutero impulsaron la Reforma Protestante, que prosperó en el norte de Europa y preparó el terreno para el surgimiento de nuevas confesiones cristianas.
de los aproximadamente 2.200 millones de cristianos que hay actualmente en el mundo, alrededor de una tercera parte de la población mundial. Más de la mitad son católicas y una tercera parte son protestantes y el resto son ortodoxos.